En los ecosistemas, profe. Bien, trabajamos los ecosistemas. ¿Y qué otra cosa? Dime. Yo le mandé la exposición por video. Sí, señora, ya la vamos a revisar. Entonces, lo que les estaba diciendo es que hemos trabajado de ecosistemas el que se componen de los... ¿De qué se compone un ecosistema? De seres vivos. Profe, de seres abióticos y bióticos. Bien, de seres bióticos que tienen vida, o seres vivos como estaba diciendo la niña, ¿quién era la que estaba hablando? Y de factores abióticos. Los factores abióticos son los que no tienen Vida. vida. Muy bien. Dentro de un ecosistema podemos encontrar muchas relaciones, como por ejemplo las cadenas alimenticias. ¿Qué es una cadena alimenticia? ¿Se fueron, chicas? No, profe. No, Es profe. una cadena alimenticia. Es un canal donde alimentan varios seres vivos. ¿Dónde qué? Donde varios organismos Profe, intervienen. donde varios animales y organismos se alimentan y se llenan de energía. Bien. Entonces, donde varios organismos se alimentan uno del otro, ¿cierto? Y la energía que viene del sol y que absorben los productores. Cuéntenme cómo es una cadena alimenticia. ¿Cómo podría ser una cadena alimenticia? ¿Qué eslabones tiene la cadena? ¿Ninguna sabe? Selva humedad, ¿Aló? ¿Aló? ¿No sabe ninguna? Profe, productores, consumidores primarios, los secundarios, los cuaternarios, los terciarios y descomponedores. Bien. Entonces, dentro de una cadena alimenticia hay varios eslabones. Los productores, que son las plantas o los organismos autótrofos, y los organismos heterótrofos, o sea, que necesitan ir a conseguir su alimento, como consumidores primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. ¿Qué significa eso de consumidor primario, Vanessa? ¿Qué es un consumidor primario? Vanessa, ¿no está por ahí? Son los que Alejandra, ¿qué es un consumidor primario? Por acá tengo mi listado. ¿Qué es un consumidor primario, chicas? los que se alimentan. Profe, es un organismo que se come a los productores. Bien, es un organismo que se come los productores, o sea, ¿qué? ¿Cómo, qué alimentación tienen los consumidores primarios? ¿Qué tipo de alimentación es esa? Pasto, profe. Pasto. Los Profe, animales que se comen alimentan de pasto y plantas. plantas. ¿Cómo se llaman los animales que solo comen pasto y plantas? ¿Cómo se llaman ellos? Herbívoros. Herbívoros. Muy bien, Dayeris. Excelente. Herbívoros. Entonces, dentro de los primeros tenemos a los productores, que son las que... Génesis, ¿qué Las ¿quiénes son los profe. productores? Las plantas. Son las plantas. Son las plantas. ¿Y por qué ellas se llaman productoras? ¿Por qué las llamamos productoras? Porque ellas se reproducen por sí solas. Sí, por eso es. Porque se reproducen por sí mismas. Y se alimentan por ellas solas. De alimento. Claro, muy bien, Dayerlis. Porque son los únicos organismos que fabrican su propio alimento. ¿Y cómo lo fabrican?
Helen, Mediante la fotosíntesis. ¿la Yerlis es la única que sabe? Mediante el proceso de fotosíntesis. Mediante el proceso de fotosíntesis, que es tomar la luz del sol, los nutrientes de la tierra y el agua, la planta fabrica su propio alimento. Por esa razón se llaman Productores. productores. Bien, entonces dijimos que los consumidores de primer orden son los que comen solamente plantas, que se llaman Herbívoros. herbívoros. Y los consumidores de segundo orden, Helen, ¿quiénes son? Profe, yo. ¿Cómo? ¿Qué dijo, profe? Los consumidores de segundo orden. Son carnívoros. Son carnívoros, ¿cierto? Porque se comen a los de primer A los orden. Pero ellos solamente son carnívoros o son omnívoros. carnívoros. Son omnívoros, que quiere decir que comen de todo. No solamente se comen a los de primer orden, sino también pueden comer plantas. Son omnívoros. ¿Y los consumidores terciarios? Terciarios o cuaternarios. Son carnívoros. Ellos sí son consumidor carnívoros. primario. Muy bien, Kaira. Son carnívoros. Ellos sí se comen a los secundarios y se comen a los Lo que primarios. dije yo ya, Jani. Bueno, Yahanis. Entonces, esos dos sí pueden consumir a los demás. ¿Y quiénes son esos descomponedores, Ariana? ¿Quiénes son los descomponedores? Profe, las bacterias como los hongos y los... Profe, los gusanos. bacterias. Pueden ser Las bacterias, profe, las como los bacterias. gusanos, como los virus y como los hongos. Sí, señora, muy bien. Son los descomponedores, son como los gusanos, las bacterias, los virus, los hongos, e incluso los buitres. Aunque es un animal grande, ellos son los que se encargan de que todo los restos que han dejado los primarios, los secundarios, los terciarios, todos esos restos, ellos se encargan de que se vuelvan tan chiquiticos que vuelvan otra vez como nutrientes a la tierra. Muy bien, excelente. Hola, ¿cómo estás, Julián? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién Y más ha también llegado? ¿Puedo Dime. decir una cosa? Dime, Los buitres son carroñeros. carroñeros. Comen lo que dejaron los otros depredadores. Sí, señor. O sea, las sobras, por así decirlo. Y todos los que son descomponedores, los buitres, los hongos, todos se descomponen las sobras de todos estos eslabones. O sea, no solamente el del último, sino ellos actúan en cada eslabón. O sea, las sobras de las plantas, las sobras de los consumidores, de los animales que son herbívoros, las sobras, todos de los omnívoros, de los carnívoros, todos ellos se encargan como de la limpieza. Ellos son como los encargados de la limpieza, que no se destruya nada, sino que todos los nutrientes vuelvan otra vez a la tierra. Bien, perfecto. Ahí vamos. Entonces, después dijimos que varias cadenas alimenticias, ¿qué hacen? ¿Una qué? Una cadena trófica. Una red. Porque esta es la cadena. Esta es la cadena alimenticia o cadena trófica. Labores, profe. Dime, los eslabones son acá en la cadena. Estos son los eslabones de cada una de las cadenas. Varias cadenas tróficas pueden hacer una red trófica, ¿verdad? Sí, señora, muy bien. Varias cadenas tróficas pueden hacer una red trófica. Lo habíamos visto por acá en nuestro Jan. A ver, lo recuerdo. A ver, ¿dónde está eso? Acá. No, ahí no es. Acá. Varias cadenas tróficas varias cadenas se pueden entrelazar armando una red. ¿Se acuerdan que aquí hicimos como 5 o 6 redes? ¿Se acuerdan? ¿Aló? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan?
¿Estoy sin internet? Ok, ¿no me escuchan? Profe, es que se le escucha como No, profe, bajito. sí la escuchamos. ¿Se me escucha bajito? Dale otra vez, a ver. ¿Así un poco mejor? No, profe, se le escucha bien. Sí, profe, así. Así, bueno, ahí me Sí, puse profe, bien el micrófono en la boca. Bien, entonces, cada una de estas cadenas, por ejemplo, esta cadena que decíamos que la liebre se come a las hierbas o es alimentada por las hierbas, la liebre también sirve de alimento a la serpiente y la serpiente es comida por el halcón. Entonces, aquí tenemos una cadena, pero fíjense que la liebre puede pertenecer a otra cadena con el zorro, puede pertenecer a otra cadena solamente con el halcón. Entonces, estos animales que son este nivel, sería el de nivel primario, ellos sirven de alimento para muchas cadenas. Cuando hay varias cadenas entrelazadas, hay una red alimenticia. Muy bien. Y también vimos a la pirámide, ¿se acuerdan? ¿Por qué llamamos pirámide? ¿Por qué lo organizamos así en forma de pirámide? Recuérdenme que no me acuerdo, es que no me acuerdo por nada. ¿Por qué? Por organizarlos por niveles. ¿Y por qué lo organizábamos por niveles? A ver si se acuerdan. Saber bien cómo es la secuencia. Sí. A ver si se acuerdan de esto. ¿Por qué se organizaba así como una pirámide? Julián, ¿sí sabes también? Dime. Con la pregunta. Que por qué está organizado como una pirámide. Ahora, esos son los productores, ¿cierto? Consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios, y faltó en esa pirámide los descomponedores. Aquí la pusimos. La pregunta es, ¿por qué ahora la organizamos no como una cadena ni como una red, si la organizamos como una pirámide? ¿Por qué? Profe, porque unos se comen a los otros. Bueno, sí, estos sirven de alimento a los otros, que esta era la base. ¿Y cuál es la base de la pirámide? De toda la cadena alimenticia, ¿cuál es la base? Las plantas, son los productores. Los productores, ¿cierto? Sin esta base, toda nuestra cadena, toda nuestra pirámide va al suelo, ¿cierto? Porque los productores son la base de toda la cadena alimenticia. Bueno, puede ser por eso. ¿Por qué otra cosa? Acuérdense de esto. ¿Qué es esto? El sol. Ajá, porque acuérdense del sol. ¿Por qué Porque pintamos al sol? Porque le da vitaminas y nutrientes a las plantas que luego se lo comen los consumidores primarios. Bueno, sí, pero hay otra razón, que la pintamos de amarillo. Por eso está todo pintado de amarillo. ¿Por qué era? Profe, porque eso es lo que señala como una cadena. Eso señala como si fuera una cadena, profe, de que el pasto se lo comen los animales primarios. Suelta el gato, Sofía. Por favor, Julián, cierra el micrófono. Entonces, no era tanto eso, sino que recordamos que el sol le da energía. Y la pirámide, es una torre de energía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el sol le da la energía a los productores, ellos son la base de esa pirámide alimenticia, que sin esa base tampoco podría existir, pero esa energía que acumuló los productores es pasada a los consumidores primarios cuando ellos consumen el pasto, las plantas, en fin. Y esa energía es pasada a los secundarios cuando se comen a los consumidores primarios. Y esa energía es pasada a los consumidores terciarios cuando se comen a los secundarios, a los carnívoros y a los omnívoros. Entonces, ese es el paso, el flujo de energía se llama. Flujo de energía. ¿Cómo se llama? Flujo de energía. Es el flujo de energía. Es en el flujo de energía que va pasando. Eso, la pirámide lo que nos está diciendo es que ahí hay un flujo de energía pasando. Y los descomponedores se encargan de
de triturar todo eso que sobró en todos estos eslabones y regresar toda esa energía otra vez al sustrato de la tierra para que vuelvan a tener energía y vitaminas y minerales los productores. Que eso es lo que vamos a ver con el ciclo del nitrógeno, del carbono. En fin, esos descomponedores hacen esa labor de devolver todos esos nutrientes a la tierra. Por eso es tan importante la labor de los descomponedores. Bien, ahí vamos, ¿cierto? Teníamos que recordar porque si no, bueno, hoy entonces nos corresponde ver que todos esos animales también tienen unas relaciones. Estos animales no siempre es depredador y depredado, sino que ellos también se unen para ayudarse y tienen muchas relaciones, tanto que los afecta como hay relaciones que no los afectan, los ayuda. Y hay algunas relaciones que ni los afecta ni los ayuda. Entonces son neutras. ¿Listo? Entonces dentro de esas relaciones tenemos al comensalismo, al parasitismo, depredación, simbiosis y competencia. ¿Listo? María Fernanda, por favor, lees este pedacito. Profe, yo, Barranco o Torres. Tú. Para lograr sobrevivir y reproducirse, los seres bióticos se relacionan los factores bióticos y abióticos de un ecosistema y se mencionan algunas relaciones profe, ¿cómo se pronuncia? Interespecíficas. Interespecíficas de factores bióticos y el aprovechamiento de factores abióticos. Bien, entonces esas relaciones vamos a verlas hoy. ¿Quién tenía la exposición de comensalismo, chicas? A ver, vamos a mirar nuestro Jamboard. Tenía comensalismo Melanie. Ah, Melanie me la envió. ¿Melanie está aquí, nena? Sí, profe. Ella me la envió. Buenas tardes, mi nombre es Melanie Puebla Maestre y hoy te voy a hablar sobre el comensalismo. Profe, Melanie no está. Se conoce como comensalismo a un tipo específico de interacción biológica interespecífica. Ella no está, pero ella entró. Chicas, Entre atentas. individuos de distintas especies caracterizadas qué hora por es? el beneficio de uno Profe, no solo se escucha. de los involucrados, sin que la otra parte reciba ningún tipo ¿Ninguna de escucha? daño o perjuicio. No, Se escucha. Hola, maestra, y hoy te voy a hablar sobre el comensalismo. ¿No se escucha? Se No sé conoce por como qué. comensalismo a un tipo Profe, no se escucha. específico de interacción. Ya escuché, mi amor. Estoy tratando de solucionar. Ya escuché que no se escucha. Sí, ya un momento, por favor, a ver qué es lo que pasa porque no se escucha. Profe, yo creo que esto que habló bastante video. Ella está hablando suave, no podemos hacer nada. Sin embargo, ahorita se los voy a tratar voy a tratar de ¿cómo se llama? Voy a De tratar, enviar- no, voy a tratar de hacerlo en el celular. A ver. ¿Me escuchan? No, profe. ¿Y ahora sí me escuchan? Sí, profe. Un momento, Video dejo de compartir. Voy a dejar de compartir ahí y voy a tratar de compartir en el celular a ver si escuchan un poco mejor. Por eso es que cuando tienen que hablar fuerte para poder uno... Entonces en internet se escucha recortado. Ya, un momento, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Melanie Puebla Maestre y hoy te voy a hablar sobre el comensalismo. Se conoce como comensalismo a un tipo específico de interacción biológica interespecífica, o sea, de interacción entre individuos de distintas especies caracterizada por el beneficio de uno solo de los involucrados, sin que la otra parte reciba ningún tipo de daño o perjuicio. El comensalismo se da cuando un ser vivo obtiene beneficios de otro, en tanto que el otro no resulta beneficiado
ni perjudicado. Por ejemplo, aves que construyen sus nidos en un árbol, es decir, una especie se ve beneficiada por algo que no compromete a la otra. Buenas tardes, profe. Bueno, ¿alcanzaron a escuchar? Se escuchaba bastante bajo, la verdad. Profe, se escucha poquito, se escuchaba. Se escuchaba un poquito bajito. Bueno, de las chicas que tienen la exposición, ¿quién más tiene? Lauret está aquí, Cristina, Yaris y Mafe, ¿están listas? Profe, yo le mandé el video. Yaris. Sí, Yaris. Vamos a colocar a Yaris. Vamos a ver a Yaris y luego vemos el video de explicando y ya vamos a explicar entonces. Ya, Yaris. Pero yo dejo de compartir. Listo. Pues bye. ¿Ya están escuchando? No, profe. No. Sí, profe, sí se escucha. Cerramos micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Yelida, llamo Gloria Vete y hoy les vengo a explicar la simbiosis. La simbiosis es la forma en la que individuos de diferentes especies se relacionan entre sí, donde ambos No se se escucha. benefician. Profe, no se escucha nada. La pulguita tiene bacterias en su caparazón y los peces se la quitan. Por momentos se escucha y después no se escucha. La simbiosis tiene tres Ya, partes que son el comensalismo, es una relación simbiótica en la que una especie se beneficia mientras la otra no es afectada. El mutualismo es una relación simbiótica en la que una especie se beneficia mientras la otra no es afectada. El parasitalismo es una relación simbiótica en la que la especie Buenas tardes, mi nombre es Yelida, llamo Gloria Vete y hoy les vengo a explicar la simbiosis. La simbiosis es la Profe, no se escucha. Profe, se quedó como trabado, no se escucha. Profe, no se escucha nada. Profe, ese video no se escuchó nada. Bueno, tranquilas. Ya vamos a colocar un video para que podamos, pero ¿me escuchan?
Sí, profe. Bueno, entonces ya vamos a colocar el video. Por eso cuando ustedes hagan sus exposiciones, ya empezó, ya va a empezar. Cuando ustedes hagan sus exposiciones, les pido el favor de que hablen fuerte, porque es que por más que yo le pongo el máximo volumen aquí, pero no se escucha nada. Se escucha muy suave. Ya, listo. Vamos a ver el video, le vamos a poner bastante atención. Buenos días, chicos. Ahí nos van a explicar Les las voy a hablar relaciones. sobre interacciones biológicas, cada uno de los tipos de estas. Tenemos aproximadamente o básicamente 7 tipos de interacciones biológicas básicas. La primera, el comensalismo. El Profe, no se comensalismo es un tipo de escucha. interacción en el cual una especie se beneficia y la otra Todas no no recibe ningún efecto, es decir, ni se beneficia Profe, se escuchaba. Por ejemplo, tenemos aquí al pez rémora. Este pez rémora mantiene Profe, yo nada más veo la pantalla de la exposición de Yari. ¿Cómo? Profe, Que que yo no en se la escucha. pantalla nada más veo la exposición de Yari y no se escucha nada. No, ahí está, allá está, ya está. Ah, es el internet de ustedes, chicas. Está lento. Entonces, vamos a esperar un poquito a ver si ya pueden ver la exposición, ya pueden ver el video, todavía no. Sí, profe, yo lo estoy viendo. Profe, yo veo un tiburón ahí. Yo lo estoy viendo, profe. El título y que interacciones biológicas. Sí, interacciones biológicas entre los diferentes organismos. ¿Cómo? interacción biológica. Pero no se escucha muy Hoy bien. vamos a hablar sobre interacciones biológicas, cada uno de los tipos de estas. Tenemos aproximadamente o básicamente Daniel, mira, a ver si es que el está abajo del No, es el video. no, es que se escucha bajito, la verdad. Se Sí, escucha bajito. el video el man lo grabó así. Ok. Listo, vamos a intentar y si no, entonces buscamos otro video porque Sí, profe, porque se escucha bajito. y trate de si no, de audífonos, perdón, porque es que con los audífonos se escucha mejor. Vamos a ver si hay otro video. Es que me gustaba ese porque estaba bien explicadito. Vamos a buscar otro a ver si podíamos. Se escucha bajito. Mira, solo se cayeron para acá atrás de la cama. Bueno, entonces mientras vemos el video. ¿Cómo se pierde? Eres como un taquero con tu papá. ¿Yo por qué? Ahí tenemos un Como audio Kaira. abierto, por favor. Kaira, apaga el micrófono. Entonces, hay dos tipos de interrelaciones dentro de un ecosistema, de los organismos de un ecosistema. Entonces, ahí nos hablan de relaciones interespecíficas. Interespecíficas es que se dan relaciones dentro de con organismos que no son de la misma especie, ¿sí? Esas son las relaciones interespecíficas. Mientras que hay unas relaciones intraespecíficas, se llaman así, intraespecíficas, que son relaciones de la misma especie. Por ejemplo, las relaciones que se dan dentro de la familia de los chimpancés, ¿sí? Entonces, esas son gregarias, entonces que donde va, o sea, una familia de chimpancés forma un vínculo muy especial y para donde va el uno van los otros. Esas son relaciones intraespecíficas, eso lo van a ver en bachillerato. A veces yo lo veo en primaria, pero la verdad no alcanzó el tiempo. Entonces vamos a ver solamente las relaciones interespecíficas, que son las relaciones que se establecen en en organismos de diferentes especies. Por ejemplo, los leones con los chimpancés, o ahí estábamos viendo la foto del tiburón con el remo. Entonces, por eso se llaman interespecíficas. Dime, te escucho. La simbiosis es la forma en la que individuos de diferentes especies se relacionan entre sí, donde ambos se benefician.
señorita. Profe, y yo hice un ejemplo donde la tortuguita se ensucia el caparazón y los peces se le comen las bacterias y los microbios que tienen el caparazón. Existen diferentes tipos de relaciones interespecíficas. Existen diferentes tipos de relaciones interespecíficas que se pueden dar entre los organismos de una comunidad y se definen en relación al efecto beneficioso, perjudicial para cada uno de los individuos implicados. Relaciones del tipo neutro beneficiosas. Amensalismo. Relación en la que un individuo produce una sustancia tóxica para otro, como por ejemplo el eucalipto segrega sustancias que dañan e imposibilitan el crecimiento de especies vegetales a su alrededor. Antibiosis. Se produce cuando una especie segrega sustancias nocivas para otra especie que compite con ella. Un ejemplo clásico de antibiosis es el hongo penicilio, que produce sustancias que inhiben el crecimiento de los microorganismos que hay a su alrededor. Relaciones del tipo beneficiosa neutra. Epibiosis. Se establece cuando un organismo sésil e inofensivo, epibionte, vive encima de otro ser vivo. Tanatocresis. Relación que ocurre cuando un individuo utiliza los restos de otros organismos muertos para su propio beneficio, como los excrementos o sus secreciones. Foresia. Relación que se establece cuando una especie utiliza a otra como medio de transporte y movimiento, sin causarle daño. Comensalismo. Una de las especies participantes, el comensal, se beneficia de otra, el huésped, sin causarle beneficio ni perjuicio. Inquilinismo. Se da cuando una de las especies habita en el refugio o madriguera de otra. Relaciones interespecíficas beneficiosas perjudiciales. Depredación. Relación que implica la captura y muerte de unos organismos depredadores sobre otros, presas. La depredación es una relación entre dos especies de vía libre, sin relación anterior o directa entre ellas. Parasitismo. Un individuo, parásito, vive a expensas de los fluidos de otros individuos, huésped, que resulta perjudicado, pero no le produce la muerte a corto plazo. Y explotación. Relación en la que un grupo de individuos resultan beneficiados de otros que son perjudicados. Dentro de esta categoría se pueden englobar la depredación o el parasitismo. Relaciones del tipo beneficiosa-beneficiosa. Simbiosis. En este tipo de relación, ambos organismos simbiontes resultan beneficiados de algún proceso del otro con el que tienen una relación estrecha. Un ejemplo clásico y muy frecuente es el de los líquenes, donde un hongo se beneficia de la fotosíntesis de una alga, la cual se beneficia de la protección del hongo contra factores como la desecación. Mutualismo. Es un tipo de relación muy similar a la simbiosis, con la diferencia de que la relación entre ambos organismos no es tan íntima. Y por último, relación del tipo perjudicial-perjudicial. La relación entre especies del tipo perjudicial-perjudicial es la llamada competencia. Es una relación que se establece entre dos especies que compiten por un recurso, ya sea abióticos o bióticos, como agua, territorio, pareja o alimentos. Es una de las relaciones más importantes desde el punto de vista de la selección natural, ya que puede determinar que una especie reduzca su tasa reproductiva o, en casos extremos, se extinga por no poder adaptarse a la competencia. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, no olvides suscribirte y regalarnos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima! Bien. My name is Ariel. Ahí se ve claramente la relación. Mami, ¿tú cuándo me vas a purgar? Ma.
Hola, profe, ¿cómo está? Dos organismos, pero que los dos se benefician. Pero les pregunto, por ejemplo, la depredación, ¿se benefician o se perjudican? Cuénteme. Se perjudican, profe. Se perjudican, profe. Se perjudica. ¿Pero los dos organismos se perjudican o uno solo se perjudica? Uno Solo. solo. Uno solo. Y abierta. Uno solo. ¿Quién es el que se perjudica? ¿Qué es la depredación? Cuando un organismo se come a otro, o sea, depreda a otro. Entonces, él es el depredador y el depredado. ¿El que se come se beneficia o se perjudica? Se beneficia. Se beneficia. ¿Y se perjudica? Es depredado. El depredado, claro, porque él es el que se lo come, ¿cierto? Entonces, hay diferentes tipos de relaciones dentro de esos, de las relaciones de un ecosistema. ¿Y el mutualismo? Mutuo, o sea que los dos se comen o también se perjudican. En el mutualismo los dos resultan beneficiados, ¿cierto? Porque son como que no, ninguno de los dos resulta amenazado. ¿Y el parasitismo? En esa relación de parasitismo, ¿quién resulta beneficiado? O los dos resultan beneficiados, o los dos resultan perjudicados. ¿Cómo es la relación de parasitismo? Si quiere, vamos a la guía y lo leemos. ¿Quién puede leerlo allí, por favor? Yo, profe. El parasitismo, profe. Sí, sí. Yo ya, Jani, profe. Ya, Jani, léelo. Parasitismo es una relación interespecífica desde el individuo que recibe el nombre de parásito. Se aprovecha de los factores abióticos que usa el otro individuo que recibe el nombre de huésped. El parásito puede perjudicar el huésped, ya que puede enfermarse o morir. Un ejemplo de esta relación es una garrapata, el parásito, y un perro, el huésped. La garrapata aprovecha factores abióticos, tales como la temperatura y los nutrientes. Listo. Entonces, dentro de esa relación, ¿quién se perjudica? Vamos a el ejemplo del perro y la garrapata. ¿Quién se perjudica ahí? El perro. El huésped. Muy bien. El huésped le están sacando los nutrientes, ¿cierto? ¿Y quién se beneficia? La garrapata. La garrapata, porque la garrapata se está ¿qué? Se está comiendo los nutrientes del huésped. Se está comiendo los nutrientes. Él es el parásito y el parásito el huésped se perjudica. Muy bien. Vamos a la siguiente relación que nos falta ahí. ¿Quién lo quiere leer? Por favor. Profe, yo Natalie. Natalie, Profe, léelo. llamaste. Bueno, ya le había dicho Natalie. La depredación es una relación interespecífica en la que un individuo persigue, captura y se alimenta de otro individuo. Espere, profe, que me enredé. Tranquilo. Individuo con el objetivo de obtener energía. Un ejemplo de esta relación es un jaguar y una tortuga
El jaguar es el depredador y la tortuga es la presa. A través de esta relación hay un flujo de energía en el ecosistema. Entonces, ¿quién se beneficia allí? El depredador. El depredador. ¿Y se perjudicaba? El depredado. La presa. Seguimos con la Mafe, por La favor. presa. La presa o depredador, cualquiera de las dos. Mafe, por favor, lees la siguiente relación. Profe, la simbiosis. Profe, y después de Mafe puedo yo. Competencia. Competencia. Sí, Competencia. señora, competencia. Bueno, Sí, competencia. es cuando dos individuos de la misma especie o distinta luchan por conseguir un espacio físico, comida o liderazgo en el hábitat que les corresponde. Ya, profe. Bien. Entonces, la competencia es esa relación que se puede dar dentro de una misma especie o entre individuos de diferente especie. Y pueden luchar, pueden competir por cualquier cosa. Puede ser por alimento, ¿por qué más pueden competir? Por un espacio físico. Por espacio físico. O liderazgo, profe. Liderazgo, por aparearse. Liderazgo en el hábitat. Sí, por el liderazgo, por aparearse, por alimento, por su territorio. Puede haber competencia por muchísimos factores. Dentro de esa competencia, por lo general, hay uno que gana y uno que pierde, ¿cierto? Entonces, ese tipo de relación sería que buena, sería perjudicial o sería benéfica. ¿Ustedes qué dicen? ¿O no trae ningún beneficio? ¿Ustedes qué creen? ¿Chicas se fueron? Chicas y chicos. No, profe. Es benéfica, profe. Es benéfica para quien gana, ¿cierto? Pero para quien pierde, porque por ejemplo los leones cuando luchan por su territorio, por lo general el león joven o el que gana, él se queda en el territorio con las hembras, ¿cierto? Pero el que pierde lo echan del territorio, lo sacan de ese territorio y lo echan, si no tiene hembras, no va a haber quien le ayude a cazar o que lo defienda. Entonces resulta ahí perjudicial para el que pierde, ¿cierto? Lo mismo cuando se está pues, por alimento. Si alguien que está compitiendo por alimento, dos individuos que compiten por alimento, puede por ejemplo, dos zorros que compiten por comerse en un conejo, pues el que gana es el que come, pero el que pierde pues no puede comer, tiene que ir a buscar más alimento. Siempre va a haber allí uno beneficiado y uno perjudicado. ¿Listo? Hay más relaciones, hay muchas más relaciones que las van a ver obviamente más adelante en bachillerato, porque hay una relación de cooperación, que es cuando dos especies o dos individuos de la misma especie se juntan, se unen para cooperarse. En el video lo alcanzamos a ver, que ellos, donde ellos se unen, por ejemplo, para las leonas hacen eso, ¿no? Ellos hacen estrategias para poder coger una presa y comer. Entonces eso se llama cooperación. Y hay otras muchas relaciones, pero eso luego lo van a ver en bachillerato. ¿Listo, chicas? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien. Ariana, por favor, lees la actividad. Sí, profe. Dibuja, donde empieza hay que dibuja o escribe, profe.
Sí, mi amor, la actividad. Bueno, profe. Dibuja o escribe en la libreta un ejemplo diferente al enunciado de cada tipo de cada relación intraespecífica en los Interespecífica. ecosistemas. ¿Cómo crees que se relacionan los factores bióticos y los abióticos? Y falta, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Ah, pero bueno, esas preguntas todavía no las vamos a hacer porque vamos a ver de una vez lo de los ciclos. ¿Listo? Por favor, el Jamboard, para ¿quién tiene lo de los ciclos? Charol tiene el ciclo del agua, ¿cierto? Sí, profe, el ciclo de la materia lo tiene profe. Profe, yo creo que el ciclo del carbón lo tiene Vanessa. Charol, permíteme un momentico, Yahanes. Charol, ¿quién tiene los ciclos de la materia? Carol, profe, Carol Mon. Carol Mon, ¿tú tienes la exposición lista, Carol? No, profe. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno. Profe, una preguntita. Yo ya. Profe, profe. Poner. Claro, hay que exponer los ciclos. Vamos, dime qué me está preguntando. Profe, que poní la retrófica en la clase, ¿verdad, profe? Sí, señora. Vamos a ver un video de los ciclos de la materia. Profe, yo lo puedo exponer. Sí, pero toca ver primero los ciclos de la materia, nena. Toca primero explicar los ciclos. Es importante los ciclos. Todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de los ciclos biogeoquímicos. Bienvenidos. Los ciclos biogeoquímicos son la unión y movimientos que existen entre los factores bióticos y abióticos de un ecosistema, con el fin de que la energía fluya a través de este. La Tierra tiende a ser un sistema cerrado, donde no entra ni sale la materia. Las sustancias utilizadas por los organismos no se pierden, aunque pueden llegar a sitios donde resultan inaccesibles para los organismos por un largo periodo. Sin embargo, casi siempre la materia se reutiliza y a menudo circula varias veces, tanto dentro de los ecosistemas como fuera de ellos. En la naturaleza hay recursos que son limitados, por lo que estos deben ser reciclados para evitar que se agoten y desaparezca la vida en la Tierra. Por esta razón, es necesario que estos ciclos sucedan para que cuando un organismo vivo muera, los elementos o sustancias químicas que se generan durante su descomposición puedan ser aprovechados y depositados en la Tierra, a fin de que después otros organismos puedan aprovecharlos. En consecuencia, los ciclos biogeoquímicos son muy importantes para el desarrollo y continuación de la vida en el planeta. Existen varios tipos de ciclos biogeoquímicos dependiendo del modo en que los nutrientes circulan en el planeta. Como primer ejemplo tenemos el del fósforo y el azufre, que son de tipo sedimentario y hace que los nutrientes circulen principalmente en la corteza terrestre. Como segunda instancia podemos analizar el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, que son de tipo gaseoso, y los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos. En el caso particular del agua o ciclo hidrológico, esta circula en el océano, la atmósfera, la tierra y los organismos vivos. Este ciclo además contribuye a que el calor solar se distribuya sobre la superficie del planeta. Cabe destacar que los ciclos biogeoquímicos se realizan gracias a la energía que fluye abiertamente en el ecosistema y que se obtiene de manera directa o indirecta del sol. No obstante, la actividad del ser humano puede intervenir por diferentes razones en estos ciclos y acelerar o retrasar el uso de estos recursos, afectando el desarrollo del ecosistema. Eso. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Bien, chicas. Entonces, ¿me escuchan?
Sí, sí, profe. Bueno, listo. Entonces, permítame un momento. Vamos a escuchar ahora a Charol. Charol, ¿tú tienes alguna presentación para dejarte compartir o no? Yo investigué eso antes. Dime, Yo no- lo voy a... por eso te digo, ¿tienes alguna presentación o no? No, profe. Listo, vamos a escuchar entonces a Charol. No sé. Dígame. Los ciclos Pero de la... si Momento, uno por puede, favor. uno se puede pasar, vea. ¿Cómo me Si uno dices? quiere, pues, se puede pasar a quinto B. ¿Y si se quiere pasar a quinto B? Hay un pedacito. Oye, ese pedacito, mira lo que le dejaste, ¿ves? Por favor, Este cerramos los pedacito. micrófonos. No, mami. ¿Me hacen un favor? Cierran todos sus No, micrófonos. mami. ¿Quién es? Yo le he hecho una persona grande a ella. Profe, usted las puede silenciar. Sí, pero es que me tocaba Yahanis. Yahanis, por favor, tenga el micrófono cerrado, le pido el favor. Gracias. Vamos a escuchar a Charol. Los ciclos de la materia, o también conocidos como ciclos bioquímicos, son activados directa o indirectamente por la energía que proviene del sol. Una sustancia química puede ser parte de un organismo en un momento y parte del ambiente del organismo en otro. El ciclo de la materia en los ecosistemas, por lo que estamos viendo ahora, la materia en los ecosistemas. La presencia de los productores, consumidores y descomponedores en los ecosistemas hace posible que el flujo de la materia sea cíclico de los distintos elementos químicos que forman parte de los seres vivos, vuelven al mundo inorgánicos y son reutilizados. ¿Listo? Sí, profe. ¿Y dónde está el ciclo del agua? Profe, y ya se les pongo también. Pues, bueno, lo que nos estaba diciendo Charol, que vimos en el video, es muy importante entenderlo y comprenderlo. Todos esos nutrientes que aquí los descomponedores hacen, desarman de todo lo que los residuos que deja estas cadenas alimenticias, pues ellos lo que hacen es volverlo otra vez a los nutrientes para que la tierra tenga esos nutrientes y las plantas los aprovechen, porque de ahí es de donde salen los nutrientes para las plantas. Es lo que decía ahí, todo, o sea, nada se desperdicia, la materia, nada se desperdicia. Entonces, esos nutrientes vuelven otra vez a la tierra. Entonces vamos a ver el primero, que es el ciclo del agua, luego vemos el ciclo del carbono y terminamos con el ciclo del nitrógeno. Te escuchamos, Charo. Comienzo. El ciclo del agua. El agua es limitada y circula formando como conocemos el ciclo del agua. Es decir, el agua está constantemente en movimiento pasando por sus tres estados: sólido, hielo o nieve, líquido, mares o ríos y gaseosos, nubes o vapor del agua. Partes que conforman el ciclo del agua: evaporización, condensación, precipitación, sedimentación, escorrentía, infiltración, sublimación, transpiración, fusión y flujo del agua subterránea. Importancia. El ciclo del agua es de gran importancia para los sistemas naturales y regulación de clima. Cantidad de agua para uso humano. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, sin embargo, solo un pequeño porcentaje, solamente el 25% es apta para el consumo humano. Ya, profe. Bien, entonces muy bien. Entonces ella nos habló que hay tres, el agua está circulando, ¿cierto? Todo el tiempo está circulando. Que hay varias maneras de encontrar el agua, que en su estado sólido, en las montañas o en el hielo, la evaporación y líquido en los ríos y en la escorrentería. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de eso en geografía, que es la escorrentería?
todo lo que va circulando, lo que va saliendo de los ríos, pequeños manantiales, quebradas, todo eso va formándose un río hasta llegar al mar. También está el agua que es subterránea. Esa agua subterránea también es muy importante porque se requiere para que haya un equilibrio de la naturaleza. Entonces, el agua es el elemento más importante porque ustedes saben que sin agua no podemos vivir, ni los seres humanos, ni los animales y las plantas tampoco. Entonces, el agua es uno de los elementos fundamentales para poder vivir. ¿Cuáles son las causas de que se acabe el agua? ¿Ustedes qué creen? ¿Podría acabarse esa agua? La profe. Dime. Desperdiciándola. Desperdiciando el agua. Bueno, hay diferentes tipos de agua, ¿cierto? El agua dulce y el agua salada, ¿cierto? Estamos en este momento hablando del agua dulce, que es la que podemos utilizar los seres humanos y los animales. ¿Ustedes creen que se podría acabar esa agua dulce? Profe. Sí, profe. Profe. Julián, dime. Dime. Sí. De la pregunta anterior, para responderle. Sí, señor. Respóndeme. El agua se podría acabar por el calentamiento global de la tierra, por el desperdicio y la sobreexplotación del agua misma. Sí, señor. Porque nosotros los humanos, los humanos, estamos gastando demasiados recursos, demasiada agua en nuestro propio propósito. Y las desperdiciamos, ¿no? Mucha de esa agua la estamos desperdiciando. Sí, eso es cierto. Y a pesar de que pareciera que ese ciclo fuera interminable, no es cierto. En mucho de esa agua se contamina. ¿Sí? Nosotros mismos la estamos contaminando. Al contaminarse esa agua no la podemos volver a utilizar, a pesar de que tratemos de purificarla, no la podríamos volver a utilizar. Muy bien, Julián. ¿Alguien más tiene para esa pregunta respuestas? ¿Es posible que se acabe el agua? ¿Por qué? Dime. Se puede gastar el agua por... Profe, repetir la pregunta para ver si le puedo responder. Que dice que si es posible que se acabe el agua. O sea, el agua se acabaría porque muchas personas desperdician el agua sin saber que el agua es muy importante para nosotros y los animales. Sí, señora, es muy importante. ¿Qué entendemos por el cuidado del agua? Esa es la otra pregunta. ¿Qué entendemos? ¿Qué sabemos o qué entendemos o cómo podríamos decir? Tenemos que cuidar el agua. Todos siempre hemos escuchado. Tenemos que cuidar el agua. ¿Qué entendemos por cuidar el agua? Profe, no arrojar basura a los mares, a las playas. Bien, eso de arrojar basuras es importante que lo analicemos un poco con más detalle. Ustedes no sé si se han escuchado que los microplásticos, o sea, cuando uno arroja una botella de una botella plástica a un río o a un mar, primero si lo arroja al río, él va a hacer todo su recorrido hasta llegar al mar, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿alguien sabe cuántos años se demora una botella plástica en descomponerse? Creo que 500 años. Más, entre 400 y 500 años, depende del tipo de PET que profe, de 1000. De 400 a 500 años ya. Entonces, cuando tenemos eso, bueno, él se va descomponiendo poco a poco porque eso va siendo un proceso. Como les digo, depende del tipo de plástico con el que se ha hecho, porque ahí hay varios. Si ustedes cuando compran una botella de agua, por detrás dice PET y ahí hay unos números. De acuerdo a los números va a tener como esa biodegradabilidad o una degradación más fácil o más difícil. Resulta que cuando botamos no solo las botellas, sino los plásticos, los envoltorios de los dulces, de los alimentos, cuando botamos eso al agua,
los animales van también haciendo su propio proceso de mordisquearla porque ellos no saben qué es, ¿cierto? Entonces se va volviendo más pequeñita, más pequeñita. Esos microplásticos se llaman eso, se están ya haciéndose partícipes en cuando un pez se forma. Cuando nosotros comemos, por ejemplo, un pescado, que compramos un pescado, ya hay microplásticos dentro de ese pez y nos estamos comiendo esos propios microplásticos. Entonces, fíjense cómo nosotros, los seres humanos, hemos hecho toda una cadena de contaminación, pero nos está llegando también ya a nosotros. Y uno de los últimos estudios que han realizado, se dieron cuenta que hasta en la placenta de las mamitas embarazadas han encontrado microplásticos. Entonces, fíjense hasta dónde ha llegado nuestra propia contaminación, porque hemos sido nosotros los que hemos contaminado esos ríos y esos mares, y ahora nos estamos comiendo nuestra propia contaminación. Entonces, ¿por qué es tan importante que tengamos como conciencia de que el cuidado de la naturaleza es fundamental? No podemos botar, incluso nosotros no deberíamos comprar nada plástico. Ya por lo menos estamos haciendo algunos pasitos, es que ya no compramos con bolsas plásticas, ya no nos dan las bolsas, sino que tenemos que llevar nuestras propias bolsas de tela. Y todo lo que veíamos en inglés, ¿se acuerda? En inglés vimos los 10 pasos para cuidar el ambiente. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Entonces, fíjense que ese cuidado del ambiente y el de la naturaleza y sobre todo del agua es fundamental, mis hijos. ¿Alguna otra intervención aquí para pasar al otro ciclo? No, profe. No, profe. Bien, ¿quién tenía entonces el ciclo de, vamos con el siguiente, que es el ciclo del carbono? ¿Quién tiene Profe, yo creo exposición? Chicas, que era ¿alguien tiene la Vanessa. exposición del ciclo del carbono? Ya voy, ya. Ciclo del Profe. carbono, sí. Vanessa. Vanessa, ¿tú tienes la exposición acá? ¿Aló? ¿Vanessa? ¿Vanessa? Profe, yo no la tengo aquí. O sea, no está lista. No, profe. ¿Por qué? Profe, o sea que yo la hice, pero se me olvidó mandársela. Ah, bueno, entonces explícala. Si la hiciste, la puedes explicar. Ok, profe. Te escuchamos. Profe, yo averigüé como ese día nada más tenía solamente la tarea de averiguar eso del agua, yo averigüé de todos los ciclos. Ah, bueno, pero Vanessa, ¿tú lo vas a hacer aquí ya ahora o que la niña te ayude? Vanessa. Bueno, entonces empieza. Vanessa, ¿tú estás acá? Por favor, ¿me contestas? Bien. De los chicos de quinto A, algunos ya tienen esa indagación de que puedan ayudarnos para el ciclo del carbono. De quinto B, perdón. ¿No? Bien, entonces, Charol. ¿Vanessa está aquí? No veo a Vanessa. Ah, sí está aquí. Pero también investigué sobre el ciclo del carbono. Ah, bueno. Dime. Vanessa. Lo que había pasado con los cositos de patitas que íbamos a hacer. No te escucho, nena. Loren, te escucho entrecortado. Ah, con el reciclaje, ¿sí? Sí. Ah, está hermoso.
Vanessa, ¿tú vas a exponer sí o no para saber si te esperamos, hija? Vanessa, a la 1. Vanessa, a las 2. Vanessa, a las 3. Listo, Charol, comienza, por favor. El ciclo del carbono es la forma en que el carbono circula a través de la atmósfera, los océanos y de la superficie e interior de la Tierra a través de procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos llamados ciclo bioquímico. ¿Cuál es el ciclo del carbono? Paso a paso. El resumen de los pasos, porque es mucho lo que yo investigué. El ciclo del carbono son los siguientes animales. Los animales comen plantas y al descomponer los azúcares dejan salir carbono a la atmósfera. Los océanos o el suelo, bacterias y hongos descomponen las plantas muertas y la materia, el animal devolviendo carbono al medio ambiente. ¿Cuáles son los componentes del ciclo del carbono? Son fotosíntesis, respiración, intercambio, aire, mar, CO2, acumulación de humus en el suelo, productos de la descomposición de la materia orgánica, organismos muertos, restos vegetales o microorganismos. Ya, profe. Bien, muy bien. ¿Alguien más tiene algún que haya investigado el ciclo del carbono? ¿No? Bueno. Entonces, lo que dijo Charol es así. Entonces, cuando respiramos, tanto animales como personas, aquí estamos botando dióxido de carbono, que es el CO2. Cuando nosotros inspiramos, tomamos aire, pero cuando expiramos, botamos dióxido de carbono, que es CO2, o sea, 2 moléculas de oxígeno por 1 de carbono. Entonces, esa respiración lo que está haciendo es botando carbono hacia la atmósfera o el aire. Dentro de la respiración vegetal, ellos también botan dióxido de carbono, pero en menos cantidad, porque ellos recuerden que ellos toman ese dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno, que es lo que nosotros también respiramos. Dime. Dime, ¿quién me dice, profe? ¿Aló? Bien, todas las emisiones de las fábricas y sobre todo los carros cuando uno prende el carro, lo primero que empieza a botar es dióxido de carbono. Por eso es que es tan peligroso tener un carro prendido con las ventanillas cerradas completamente. Profe, una pregunta. Dime. ¿El ciclo del carbono lo tenemos que hacer? Está dentro de la guía, mis amores. Pero en la actividad 5 o en la actividad 6. Eso es parte de la actividad 7. Ah, ok. La actividad 6. La actividad 7? Al final. Ah, ok. Bueno, solo le aparece. Bueno. Entonces, los carros, camiones, las motos, todo lo que tenga combustión es que tiene un motor y está botando dióxido de carbono, es las emisiones de dióxido de carbono. Y dentro de todo lo que nosotros, por ejemplo, cuando prendemos fuego, ¿cómo se llama? Fogatas. Cuando las fogatas, todo eso bota dióxido de carbono. Entonces, por eso se llama ciclo, porque esto lo recoge, viene para acá. Pero los organismos en deterioro, cuando se muere un animal, también ahí va carbono, está botando carbono a la tierra. Los organismos muertos, todas las sustancias de desecho se van volviendo carbón mineral, que es lo que están sacando allá en La Guajira y lo venden, carbón mineral se llama eso. Y de la respiración de las plantas, pero la respiración de las plantas lo que hace es que coge ese carbono y otra vez lo incorpora a las plantas para que vuelva y salga. Entonces, ese ciclo del carbono, sencillamente lo que estamos haciendo es todo lo que se muere, todo lo que es desecho, todo lo que se bota y que en los carros, entonces eso es desechos, pero ese desecho, sencillamente las plantas, otra vez, las plantas vienen salvándonos, lo vuelven carbono y lo incorporan
a la tierra. Ese carbono es muy importante. Sin el carbono, por ejemplo, las plantas no podrían dar sus frutos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ese ciclo del carbono. No sé si quieren ver. Ah, no, eso no es un video. Bueno, vamos con el ciclo del nitrógeno. ¿Entendido lo del ciclo del carbono? ¿Quién me quiere, de quinto B, quién me quiere ayudar a leer lo del carbono? Chicos de quinto B, ¿quién me quiere ayudar a leer? Yo Bueno, Dayana. listo, Loren Dayana. ¿Dónde es que está el Aquí. ciclo del carbono? ¿Me escucha bien, profe? Sí, señora, te escucho perfecto. ¿Me escucha bien? Sí, señora, te escucho perfecto. Profe, ¿me escucha bien? ¿No me estás escuchando? Profe, Dime. Te escucho, te escucho. profe, como que tiene mal internet. Aló, ¿me escuchan? Aló. Sí, profe. Lee, por favor, Loren. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Dayaris, por favor, lee. Profe, disculpe, profe. Mi internet estaba fallando. ¿Ya puedo leer? Sí, señora. Bueno. Ciclo del carbono. El carbono es principal elemento porque de él depende de su supervivencia. Loren, te estamos escuchando. Del carbono depende. Entrecortado. Un poquito. Sigue a ver. Ciclo del carbono. Carbono es principal elemento de los seres vivos, porque su supervivencia del carbono depende de la producción de materia orgánica en la naturaleza, que en otras palabras es el alimento básico y fundamental de todos los seres vivos. Las plantas recogen al carbono en forma de dióxido de carbono de la atmósfera y convierten en moléculas orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Luego, los animales toman el carbono de las plantas o otros animales después lo devuelven al suelo, la atmósfera o el agua por la respiración, los hace o las heces de su descomposición de sus cadáveres cuando mueren. Bien. Entonces, ¿entendió el ciclo del carbono? Sí, profe. Todo eso que se emite de dióxido de carbono que vuelve aquí a la Tierra y se vuelve, ya lo purifican, ya deja de ser dióxido de carbono porque hay un proceso por los organismos en deterioro y vuelve otra vez como carbono que puede ser usado por las plantas. Bien, vamos con el ciclo del nitrógeno y terminamos. ¿Alguien tenía ciclo del nitrógeno? Luisa Guillot, ¿estás lista para tu exposición, Luisa? Luisa.
Luisa. Bueno, parece que Luisa no está por acá. Luisa. Profe, Luisa sí está, pero no sé por qué tiene la cámara apagada, está todo en nube. Bueno, entonces, ¿alguien investigó el ciclo del nitrógeno? ¿Nadie? Listo, vamos a leer entonces el ciclo del nitrógeno. Por favor, Dayerlis, lee. Profe, ¿yo puedo leer? Sí, lee, por favor. ¿Qué leo? El ciclo del nitrógeno. Sí, señor. El nitrógeno es un elemento muy abundante en el suelo y la atmósfera. Sin embargo, la mayoría de seres vivos no puede utilizarlo de manera directa. Por eso es necesario que el nitrógeno se transforme a través de la intervención de bacterias, hongos, plantas y animales. El nitrógeno de la atmósfera es captado por los seres vivos. Las bacterias transforman el nitrógeno en nitritos. Las plantas, nitritos. Sí. Las plantas absorben estos nutrientes y los pasan a los animales cuando estos se alimentan. Cuando las plantas y animales mueren y se descomponen. De nuevo, las bacterias reciclan el nitrógeno y lo liberan en el suelo y la atmósfera. Bien, muy bien. Entonces, ese es el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno lo tenemos en todas partes, pero realmente nosotros no lo podemos, como dice ahí, no lo podemos utilizar de manera directa, sino a través de las plantas prácticamente, que es donde nosotros lo consumimos. Entonces, ¿qué hace ese nitrógeno? Es captado por los seres vivos y las bacterias lo transforman en unos compuestos que no es exactamente nitrógenos, sino nitratos y nitritos, que son como unos elementos más elementales. Pero las plantas absorben estos nutrientes, aquí están las plantas absorbiendo esos nutrientes y esto fertiliza las plantas, es lo que le da como vitaminas para nosotros, eso sería como las vitaminas para la planta, que los nitritos y nitratos, aquí dice, fertilizan las plantas. Las plantas entonces son lo que hace, incorpora con sus elementos, cuando comemos plantas, por ejemplo, cuando comemos acelgas, espinacas, nos comemos esas hojas verdes, ahí incorporamos el nitrógeno en nuestro organismo y los animales hacen exactamente lo mismo. Incorporan ese nitrógeno en su organismo a través del consumo de las plantas. Pero cuando nosotros ya hemos comido y hemos utilizado ese nitrógeno, porque además es importante para nosotros el nitrógeno, y lo convertimos en las heces y excrementos, vuelve otra vez como amoníaco, como un tipo de nitrógeno. Aquí está N, 3 moléculas de hidrógeno por una molécula de nitrógeno, se llama amoníaco. En esas heces y la orina vuelve otra vez a la tierra y las bacterias hacen su trabajo dentro de la tierra. ¿Listo? Entonces aquí está, el amoníaco lo convierten en nitritos y nitratos. Bien, entonces es como se vuelve otra vez ese ciclo, pero importante porque esos son los fertilizantes para la tierra, para las plantas. Y eso lo hacen las bacterias y los hongos, plantas y animales. Vamos a ver este videíto. Me cuentan si lo escuchan bien porque no sé por qué hoy tenemos problemas con el audio. Y está todo al máximo. Profe, de hecho aquí yo estoy con datos. ¿Sí? Pobrecita.
El nitrógeno es un elemento básico para la vida, ya que es un componente esencial en la estructura del ADN y es una pieza clave en las proteínas. El nitrógeno es el elemento más abundante de la atmósfera y su ciclo inicia cuando el nitrógeno de la atmósfera es fijado al suelo a través de las bacterias, donde las raíces de las plantas lo absorben, incorporándolo a sus estructuras para posteriormente pasar al resto de los seres vivos en las cadenas alimenticias. Los seres vivos liberan parte del nitrógeno en la orina y heces fecales. Cuando estos organismos mueren, los hongos y las bacterias reincorporan al medio ambiente este nitrógeno de sus restos y desechos, una parte al suelo y otra parte a la atmósfera, donde el ciclo vuelve a iniciar. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Listo. Entonces ahí, ese es el ciclo del nitrógeno. Quiero mandar un correo. ¿Entendido? Esa parte. Profe, ¿lo puede repetir? Sí, profe. ¿Lo repito? Bueno. Sí, por favor. El nitrógeno es un elemento básico para la vida, ya que es un componente esencial en la estructura del ADN y es una pieza clave en las proteínas. El nitrógeno es el elemento más abundante de la atmósfera y su ciclo inicia cuando el nitrógeno de la atmósfera es fijado al suelo a través de las bacterias, donde las raíces de las plantas lo absorben, incorporándolo a sus estructuras para posteriormente pasar al resto de los seres vivos en las cadenas alimenticias. Los seres vivos liberan parte del nitrógeno en la orina y heces fecales. Cuando estos organismos mueren, los hongos y las bacterias reincorporan al medio ambiente este nitrógeno de sus restos y desechos, una parte al suelo y otra parte a la atmósfera, donde el ciclo vuelve a iniciar. Interesante. Aquí vuelve a iniciar el ciclo, o sea, está dentro de la atmósfera, las bacterias la fijan al suelo y ahí empieza otra vez la parte de que las plantas lo pueden absorber y lo pueden pasar, obviamente, desde los consumidores primarios, secundarios, terciarios. Cuando estos consumidores primarios, terciarios hacen sus desechos, como la orina y las heces, vuelve otra vez y respiran, vuelve otra vez el ciclo a empezar. En la atmósfera, donde el ciclo vuelve a iniciar. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? No, profe. Bien. No, profe. Vamos a responder estas preguntas. ¿Qué aprendimos hoy, chicos? Los quiero escuchar. ¿Qué aprendimos hoy? El ciclo del nitrógeno. Profe, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua, el ciclo del carbono. El ciclo del carbono, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno. Bien. ¿Y por qué es importante aprender eso? Porque aprendemos más sobre la naturaleza y sobre los seres vivos. Para aprender más sobre la relación de un ecosistema. Para aprender más del planeta. Para aprender más del planeta. ¿Y para qué nos sirve aprender del planeta y del medio ambiente? Para cuidarlo y que esté sano y salvo de bacterias malas. Hoy necesito que levantemos las manitos porque como estamos bastantes, entonces necesitamos aprender a levantar la manito. Bien, muy bien. Por ahí me estaban diciendo que para aprender a cuidar lo que tenemos y aprender a cuidar el medio ambiente. ¿Qué más? Alejandro. No, yo no. ¿No? Bien. ¿Cómo influyen esos nutrientes en las plantas y en animales? Los nutrientes que hoy vimos del ciclo del carbono, del nitrógeno y del agua, ¿cómo influyen en las plantas y en los animales? ¿Ustedes por qué creen que es importante saber eso? Para vivir. A ver, Alejandro. Yahanis, tiene la manito levantada. Profe, por sus desechos. ¿Cómo así? O sea, ¿por qué es importante saber el ciclo del agua, el carbono y el de nitrógeno? ¿Por los desechos? No entendí. ¿Por qué es importante? Porque es importante por nuestra naturaleza. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa con la naturaleza?
Que la podemos arruinar con tanta contaminación en el mundo. ¿Y con los ciclos qué relación tiene, Alejandro? Para aprender a vivir. Para aprender a vivir, ¿cierto? ¿Por qué para aprender a vivir? Porque pues el agua puede tener muchos desechos. El agua ya no existiera, la atmósfera es... Bueno, podría ser, ¿cierto? Pero fíjense que a pesar de que uno cree que eso es basura, digamos, por ejemplo, cuando uno va a un bosque o al campo, uno creería que es basura, pero ustedes ahora que ya tienen ese conocimiento de que todo se degrada y todo sirve otra vez para que vuelvan los ciclos a hacer, ¿ustedes ahora consideran que eso es basura o es que? Por ejemplo, las hojas que caen de los árboles, las raíces que ya pareciera que no sirvieran, cuando se cae una rama de un árbol. ¿Ustedes consideran que eso es basura en este momento? No, profe. No, profe. Material orgánico. Muy bien, Kaira, eso es material orgánico que ¿qué hace? Con la madera podemos conseguir leña. Sí, pero cuando eso se degrada, ¿qué pasa? ¿Vuelve y se incorpora a quién? Abono, profe. Eso se vuelve abono, ¿cierto? Lo vimos con el nitrógeno. Fíjense que incluso cuando los agricultores, yo sé algo de agricultura, de agricultura porque nosotros cultivábamos tomate y habichuela. Cuando nosotros cultivábamos, nosotros teníamos que comprar bultos de nitrógeno, de nitratos. Bultos de nitrato, y ese nitrato lo que hacíamos era que cuando abonábamos las plantas, entonces se le colocaba un poquito de ese polvito, era un polvito blanco como la sal del mar, así más o menos, se parecía mucho. Y entonces uno le echaba así un poquito alrededor de la planta para que la planta tuviera fuerza y diera buenos tomates, o los más grandes o los más bonitos. Entonces, cuando hay esos elementos que le faltan a la tierra, la planta no va a crecer lo mismo, no se va a desarrollar, no va a tener los frutos, no va a desarrollar frutos. Entonces, todos esos nutrientes son fundamentales para que las plantas vuelvan y se desarrollen. Y recuerde por qué son importantes las plantas. ¿Por qué son importantes? Para el oxígeno, profe. Para el oxígeno, ¿para qué más? Porque hoy no aprendieron nada. Santo Dios bendito. ¿Para qué más? Para la nutrición también, profe. ¿Por qué son importantes las plantas? Sí, señora, para la nutrición ¿de quiénes? De los seres vivos. De todos los seres vivos, porque son los que soportan la pirámide alimenticia. Sin plantas, ¿ustedes creen que podría haber pirámide alimenticia, chicos? No, profe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué creen que sin las plantas no podría haber? ¿Por qué? Porque sin las plantas no hubiera vida. No hay alimento para ninguno de estos eslabones. Ninguno de los consumidores. Un consumidor podría, porque si no hay consumidores primarios, si no hay alimentos, porque las no hay. plantas no brindan alimentos. Y no hay oxígeno. Kaira, dime. Porque las plantas no brindan alimento, medicina, madera. Bien. Oxígeno. Y oxígeno. Muy bien. Claro que todos esos beneficios nos brindan las plantas, pero si lo vemos solamente por la pirámide trófica o alimentaria, si lo vemos solamente por la pirámide o la cadena alimentaria, fíjense que sin este primer eslabón no pueden existir los otros eslabones. Ahí se cortaría la cadena. ¿Sí ven? ¿Sí se dan cuenta? Mire, sin este eslabón no existen los otros, porque este eslabón es el primer eslabón y ese no es como si tuviéramos una cadena rota. ¿Sí? Entonces, porque llega un momento, claro, porque llega un momento que los consumidores cuaternarios se comen a todos los primarios,
Pero si no hay secundarios, no hay primarios. Y si no hay primarios, pues tampoco hay productores. Pero también al revés. Si no hay productores que alimenten a los consumidores primarios y que esos consumidores primarios alimenten a los consumidores secundarios y que esos secundarios alimenten a los terciarios cuaternarios. Se rompería toda la cadena y la pirámide se cae porque ellos son la base. Si se dan cuenta lo importante que son las plantas, por eso tenemos que cuidarlas. Bien, queridos. Vamos a hacer esta actividad interactiva. Dime. Hay que hacer hoy todas esas actividades de los ecosistemas que ponemos. Profe, una pregunta. Dentro de 8 días hay plazo. Dime. Sobre la actividad de informática que hay que hacer y como una presentación de fin de año escolar, ¿es obligatoria hacerlo? Pues claro, esta es la actividad que voy a calificar. Ah, ok. Bueno, listo. Las relaciones entre entonces los seres vivos. Aquí dice mutualismo. Los dos animales se benefician, como las abejas que consiguen el néctar de las flores y las plantas y que transforman sus polen. Comensalismo, un ser que se alimenta de los restos de la comida de otro ser vivo, podría ser como los peces rémoras se alimentan de los restos de los tiburones. Ahí los dos se benefician porque el pez se alimenta y los tiburones le quitan las bacterias. El parasitismo, un ser vivo obtiene un beneficio de otro que sale perjudicado cuando un animal se alimenta de otro, como las pulgas y los mosquitos, como pulgas con los perros y los mosquitos con nosotros, por ejemplo. Competencia, cuando dos especies tienen las mismas necesidades y buscan alimento o pareja. Bien. Y la depredación. ¿Listo? Un ser vivo ataca a otro para alimentarse y los leones cazan antílopes, los osos pescan salmones. Bien. Entonces, aquí están los mismos, que son las... Dice, une cada relación con su descripción. Esa primera, ¿con quién la uno? Relación entre especies donde ambos se benefician, con la competencia, el mutualismo o el comensalismo. ¿Aló? ¿Mutualismo o comensalismo? Las dos se benefician. ¿Comensalismo? Sí. Sí, señor. Bien. Y la relación que hay que una se beneficia y que la otra ni se beneficia ni se perjudica. Competencia. Pero ni la una ni esa en la competencia hay una que se perjudica. Mutualismo. Mutualismo, muy bien. Y la relación en que los dos individuos se enfrentan por un recurso. Competencia. Ay, esto no coge. No coge acá el... Bueno, pero es esa. No coge la... Pero pero no sé por qué hay un problema con la... Selecciona verdadero o falso con estos enunciados. Parasitismo, las garrapatas que viven sobre una vaca. ¿Eso es verdadero o es falso? Dime. Falso, profe. Falso, profe. Si es verdadero o es falso. Sí. Toca poner si es verdadero o es falso. Parasitismo es cuando las garrapatas que viven sobre una vaca. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Verdadero, profe. Verdadero. 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 Ese es parasitismo. Depredación. Las rémoras alimentándose de los parásitos de los tiburones. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Falso. Porque la depredación es cuando matan. Falso. No, es que falso. No, profe, falso. Comensalismo. La polinización de las flores con ayuda de las mariposas. Eso es cooperativismo. Falso. Falso, sí señora. Depredación. El oso pescando salmón. ¿Es verdadero o es falso? No, es falso. Verdadero. Depredación. El oso pescando Verdadero. salmón. Verdadero. Comensalismo. Los pájaros cuando anidan en un árbol. Verdadero. 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 Completa.
parasitismo, depredación, comensalismo, mutualismo, competencia. Es una relación entre los seres vivos en los que ambos resultan beneficiados. Profe, Dime. Parasitismo. Yo estaba en el baño, esto es una guía. No, es una actividad interactiva. Ah, ok. Igual, gracias. Ok. Es una relación entre seres vivos en los que ambos resultan beneficiados, que juntos resultan... Parasitismo. No, porque el parasitismo uno termina perjudicado. Mutualismo. Mutualismo, sí señorita. Dos especies diferentes de un ecosistema que se alimentan de lo mismo que establece en una relación. Dos especies diferentes de un ecosistema que se alimentan de lo mismo establecen una relación de... Comercialismo. Depredación. Depredación. Depredación, sí, o puede ser competencia. Porque dice que las especies se alimentan de lo mismo y establecen una relación de... No es de lo mismo, quiere decir competencia. Depredación es que se lo comen, no, es competencia. Profe, hay muchos animales Competencia. que comen. Competencia. Dime. Profe, profe, es conferencia. Competencia, sí. Parasitismo es una relación en la que uno de los organismos se ve beneficiado y el otro Perjudicado. Perjudicado. Asocia cada imagen con su tipo de relación, chicos. Comensalismo, depredación, parasitismo, competencia y mutualismo. Depredación, ¿cuál sería? Parasitismo es del mosquito. Depredación es esa. Es cuando se está comiendo. Parasitismo es el mosquito. Sí, el ya voy. mosquito, profe. Momento porque no quiere cogerla. Profe, si quiere la ayudo rayando. No, parasitismo. Parasitismo el mosquito. Es que tiene que ser exacto donde lo pone el que lo hace y si no, no agarra. Ahí. ¿Y este? ¿Cuál, profe? Competencia. Competencia, el último. El último, profe. La última imagen. La última, profe. Competencia es la última. Profe, el mutualismo no es el primero. Oiga, profe, depredación no es el penúltimo. No, porque mutualismo. Aquí están peleando. En cambio, depredación aquí se lo está comiendo. No, o sea, Profe, pero es lo que a él se refiere es que el cocodrilo tiene como, o sea, comiéndose como un pájaro, no sé. No, el cocodrilo no se está comiendo el pájaro. Si se lo estuviera comiendo ya hubiera cerrado la boca. ¿Qué está haciendo mutualismo? El pájaro le está limpiando los dientes. Él se come todo lo que las bacterias, gusanitos que le aparezcan al cocodrilo y no, qué cosa tan horrible, no coge. La profesora se está estresando. Sí. Todo lo que le sale al cocodrilo, ese pajarito se lo come. Es una relación de ¿qué? ¿De mutualismo o de comensalismo? Mutualismo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, era ese porque no agarró, pues. Para que, por favor, aquí mutualismo cuando un líquido, no, acá. Mutualismo. Los dos animales se benefician y el comensalismo, un ser vivo se alimenta de los restos de la comida de otro ser vivo. Entonces, ¿este era comensalismo o mutualismo? Comensalismo. No. Y el primero. ¿Y el primero era qué? ¿Cómo era? Mutualismo. Mutualismo. Sí. Bueno, ahí ya. Solo no quiso. Profe, ya se va a acabar la clase. Ya casi. ¿Porque tienen afán? No, profe, que tengo que salir.
Ah, ¿tienes que salir? Sí, profe. Ya vamos a terminar. Claro que ahí nos faltó uno, nos faltaron dos que no pudimos Pero grabar. aunque puedo ver la grabación. Claro que sí. 8-10. Muy bien, excelente. Bueno, queridos, nos falta ética y terminamos. Esta es la última actividad de ética. Ya con esta actividad terminamos en ética. Y con ciencias también era la última. Quiere decir que ya terminamos. Profe, ¿usted me pasa la grabación? Sí, mi amor, ya ahorita le digo, la grabación va a quedar siempre en un canal de YouTube que se llama Lorencita Profe, Villegas alguien de rayó la Santos. pantalla. Mi amor, no me interrumpas porque así como hago yo para darle la información, hija. Yo estoy viendo que se rayó la pantalla, por favor. Entonces, le estaba diciendo a los chicos de quinto B que pueden buscarla en el canal de YouTube que se llama Lorencita Villegas de Santos, todas las clases, ¿bien? Bueno, entonces les estaba diciendo que esta es la última actividad. Aquí ya terminamos la guía de ciencias. Y esta es la última actividad de ética y aquí terminamos la guía de ética. Bien, estamos en por qué era importante tener amigos, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿quién quiere leer, por favor? De quinto B. ¿quién quiere leer? Yo, profe Sharon. De quinto B. ¿Por qué es importante saber elegir a los amigos? Es importante saber cómo elegirlo a los amigos ya que estos representan parte fundamental de la vida y en los grupos sociales, donde nos desarrollamos en varios aspectos muy relevantes. Para nuestra identidad, para nuestra identidad. En los círculos de amistad tenemos la oportunidad de convivir con personas que a pesar de ser distintas, muestran coincidencias que hacen posible el vínculo afectivo. Para poder optar a un desarrollo adecuado de la personalidad, hace falta experimentar cómo es tener un grupo de amigos con el que relacionarse de manera frecuente, para que esto sea una experiencia no solo agradable, sino también constructiva. Es necesario saber elegir correctamente con qué grupos nos relacionamos. Ahora veamos algunos consejos que serán de utilidad para elegir nuestras relaciones de amistad. Gracias. Entonces, ¿por qué es importante tener grupos de amigos? ¿Por qué creen ustedes que es importante? Profe, para saber elegirlo y los que son, y donde se ve que son verdaderos amigos que están con la persona en las buenas y en las malas, cuando uno está triste y comparte con ella sus alegrías, sus metas y todo. Claro, bien, sí, señoritas. Entonces es importante tener siempre un grupo de amigos. Bien, Natalie está levantando la manito, dime. No, profe, era para ver si podía leer. Listo, lee, por favor. Ok, profe, gracias. Aunque tengamos muchas cosas en común con la otra persona, si no sentimos que el otro sujeto nos agrada, no hay forma de que podamos establecer una relación de amistad sólida. Y no vale la pena que forcemos el trato con ese momento. Conversa sobre tus intereses, gustos, lugares y aficiones. Una buena manera de conseguir personas con intereses en común que puede hacer nuestros amigos es tener la costumbre de mencionar nuestros pasatiempos y aficiones de las conversaciones tribales que solo entablar con cualquier persona. Bien, entonces, gracias. La simpatía es algo muy importante. Si yo no me siento a gusto con esa persona, es difícil ser amigo de esa persona, ¿cierto? Porque si yo no me siento bien, no me siento contento, no me siento que me aporta, que me gusta estar con esa persona, pues es difícil. Eso es uno de los primeros consejos, que yo tenga empatía o me guste estar con esa persona. Profe, y hay ocasiones donde a veces las personas se
se obligan a estar con esa persona. Y no quieren. Porque ¿cierto? tienen miedo a que los rechacen o algo así. Sí, pero digamos, hay que aprender a que cuando uno no quiere estar con una persona, primero pues tampoco vamos a decirle, no, yo no quiero estar con usted y no quiero ser su amigo y no, sino hay maneras también de irse alejando sin que la otra persona se dé cuenta. Pues si yo no me siento bien con la persona por alguna circunstancia, porque pronto no maneja mis mismos manera de ver las cosas, mis mismos intereses, entonces yo puedo irme alejando poco a poco, de tal manera que cada vez que me inviten, no, tengo hoy, no puedo, porque esto, y me voy alejando poco a poco sin necesidad de ser brusco con la otra persona, de aprender a ser también un poco comprensivo y tolerante. Yo no puedo decirle a la otra persona, "No, yo no quiero ser su amigo, yo no quiero que usted nunca más me hable". No, porque también herimos a las otras personas cuando hablamos así. Pero sí podemos irnos tomando distancia de tal manera que la otra persona se dé cuenta que no queremos entablar o tener una amistad tan estrecha con esa persona. ¿No? Conversar sobre los intereses, claro, si esa persona no tiene mis mismos intereses, gustos y aficiones, pues es difícil compartir con una persona que, si a mí me gusta jugar fútbol y hay una persona que no le gusta nada, ni por nada, le fastidia el fútbol, es difícil ser amigo de una persona que no comparte sus gustos, sus intereses, ¿cierto? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? A mí se me ha pasado, profe. Sí, es difícil ser amiga de una persona así, ¿cierto? Profe, sí, yo tengo amigos que tienen distintos gustos que yo y aún así somos amigos. Ah, bueno, pero porque hay una simpatía, ¿sí? Porque no quiere decir que todos tenemos los mismos gustos porque somos amigos, nos tiene que gustar todo lo mismo, ¿no? No, claro que en la diversidad cada persona tiene un mundo y cada persona puede tener unos gustos, pero lo que digo es que si no hay ni siquiera una cosa en común, es difícil ser amigo de una persona que no comparte nada de mis intereses, ni mis gustos, ni mis aficiones. Tiene que haber por lo menos algo en común. O me gusta hablar con esa persona, o me entiende esa persona, o nos gusta, puede que no tengamos los mismos gustos, pero tenemos los mismos hobbies. ¿Sí? De pronto no nos gusta los mismos, la misma comida, lo que sea, pero nos gusta ir a cine. Entonces ahí encontramos algo en el que nos compartamos. Dayerlis, por favor, lee de estas dos, por favor. Profe, yo tengo mala conexión y no veo. Ah, bueno, entonces, ¿a quién quiere leer? Jaira, lee, por favor. Debe existir tolerancia. La tolerancia debe ser recíproca, tomando en cuenta que a pesar de todas las cosas en común que pueden tener tus amigos y tú, siempre existirán diferencias dentro del vínculo de la amistad. Estas diferencias deben ser manejadas de la mejor manera posible, dentro de un ambiente de respeto para las ideas del otro. Bien, muy bien. Sigue en el 4. Fíjate cómo las personas tratan a otras. A veces, el hecho que un individuo nos trate bien a nosotros no implica que sea buena persona. Para evitar tomar una mala decisión al dejar entrar a alguien en nuestra vida, es importante fijarse en cómo trata a los demás y sacar conclusiones. Sigue, por favor, ya termina. Comprueba si le gusta pasar tiempo contigo. En muchos casos las personas solo se interesan en nuestra amistad para obtener algún beneficio y luego marcharse de nuestra vida. Lo ideal es verificar si tus nuevos amigos tienen tiempo para ti de vez en cuando, o si por el contrario siempre que les invitas a algún lugar tiene una excusa.
Muy bien, gracias. Estos consejos sí que son importantes porque fíjense lo que les estaba diciendo allí. Si ellos no quieren pasar tiempo con nosotros, seguramente también están tomando distancia con nosotros, ¿cierto? Si nunca están para nosotros, si no quieren compartir, si no quieren salir, si no quieren jugar con nosotros, pues puede ser que ellos también estén tomando distancia y no quieran ser nuestros amigos. Y tenemos que aprender a ser tolerantes. Si una persona no quiere ser amiga de uno, por más que a uno le gustaría ser amiga de esa persona, debemos respetar esas decisiones. Y esa tolerancia también debe ser cuando no tenemos tantas cosas en común, lo que estábamos diciendo ahora. Puede que yo me sienta bien con esa persona, pero no tenemos los mismos gustos. No quiere decir que entonces, como ahora somos amigas, ella tiene que ser, esa persona tiene que hacer lo que a mí me guste. No, tenemos que ser tolerantes y tener ese espacio que, bueno, haz lo que te gusta y yo hago lo que me gusta y luego cuando nos encontremos en algún momento donde hacemos las dos cosas que nos gusta o compartimos algo, bien, pero tenemos que aprender a tener ese respeto y no todo el tiempo, dice la Biblia que cuando uno encuentra miel no debe como comer tanta miel que se hastíe. Entonces cuando uno tiene un amigo es así. Un buen amigo, pues, no es atafagarlo y que tiene que venir conmigo, que tiene que ir allí, que tengo que esto, que lo llamo a toda hora, que le estoy mandando WhatsApp, me tiene que contestar. No, porque eso aburre a las personas y tenemos que aprender a ser tolerantes. Y fíjate cómo las personas tratan a otras. A veces por querer ganar nuestra amistad nos tratan bien a nosotros, pero tratan bien mal, muy mal a los demás. Entonces tenemos que estar pendientes de eso porque en algún momento esa persona va a tratar, así como está tratando a los demás, nos va a tratar a nosotros. Entonces que eso lo tengamos muy en cuenta. Tener un amigo, dice la Biblia que tener un amigo cercano es mejor que tener un hermano. Tener amigos es muy importante, chicas. Y que más, muchas veces lo que yo les decía la vez pasada, que yo tengo amigas de más de 30 años y que siempre, a pesar de que no nos estemos hablando todos los días seguidos, siempre que nos encontramos volvemos a ser súper amigas. O sea que eso es muy importante, tener esa amistad. No sé si alguien quiere comentar algo de lo de la amistad, algo que les haya pasado, una pregunta, algo que quieran compartirnos. ¿No? Tienen hambre ya, pobrecitas. Ay, pobrecitas. Bien, listo, chicos y chicas. Entonces, perdón que no leímos la actividad, era lo de los chistes que ya pasó. Entonces, pero sí me pueden hacer como un escrito o bueno, mandarme un chiste, aunque ya pasó, era para el viernes en familia pasado, ¿se acuerdan? Que solamente participó por quinto A. Participó Mafe. Profe, yo también le vi un video, pero como que no lo vio. No llegó. ¿Se acuerda que yo les mostré y no llegó? No sé qué fue lo que pasó. Profe, pero mire, no para ver. Pero ya pasó, nena. A ver, vamos a mirar. ¿Alguna pregunta? Bien, mis amores. Entonces, hasta aquí, en un momento voy a dejar de